Adelante, Olguita. Bueno, y para eso le damos la bienvenida aquí a la Casa de Mujeres en TVC a la doctora Nora Ernestina Martínez, quien, fíjese, es, aparte de ser pediatra, Nora es inmunóloga, alergóloga. Y bueno, y aquí nos podríamos quedar platicando media hora más de toda la preparación que tiene Nora. Muchísimas gracias por estar aquí. Y te queremos preguntar, esta enfermedad que le corresponde a los pulmones del asma, ¿qué la tosa, Sí, precisamente afecta desde la infancia, porque desde que estás en útero, esto ya viene gestándose. Es multigénica, o sea, muchos genes están participando ahí para producirla y muchos factores del medio ambiente facilitan esa expresión del asma, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es el asma? Es una inflamación de los bronquios, de los pulmones. Entonces es un proceso crónico. Al haber una inflamación crónica ahí, los bronquios y los pulmones están siempre afectados. Es un proceso de idas y venidas, a veces también los pacientes, a veces muy grave, sobre todo en esta época, ¿no? Del frío. Físicamente entiendo que, bueno, y ahorita seguramente vamos a ver unas gráficas, pero es como que se inflaman, ¿no? Los bronquios y se llena como de una mucosa por dentro y eso es lo que hace que el paso del aire pues no sea tan fluido. Pero ¿qué es? O sea, exactamente. Sí. ¿Cómo se manifiesta ya en el paciente que empieza a sentir eso? Que se empieza a ahogar, ¿no? Sí, es una obstrucción precisamente de los bronquios. Se cierran los bronquios, se inflaman los bronquios, hay mucha secreción de mucosa. Normalmente se produce una secreción para eliminar todas las sustancias, toxinas, bacterias, pero en el asma hay una secreción anormal, hay una mayor secreción de este moco. Hay un cierre de los bronquios, hay una inflamación, que es lo que más nos preocupa, esa inflamación de los bronquios que se hace perpetua prácticamente. Tú dices que ahora con este cambio de clima se detona más el asma. Claro. Si ya la traes, por supuesto. Sí, por supuesto. Son factores genéticos, muchos factores genéticos los que favorecen esta expresión. Y entonces en la época de frío, los receptores del frío están ahí, se pueden expresarse los nervios, las terminales nerviosas, con la contaminación, el humo del cigarro y el frío. Estos nervios se inflaman, se producen muchas sustancias que van a favorecer la producción de ese moco, el cierre de los bronquios y la inflamación persistente. Fíjate que había escuchado también que si empezamos a detectar algún cuadro de asma en niños chiquitos, se puede llegar a controlar, bueno, no, ni siquiera controlar, a curar, en esos casos sí, para cuando se vuelven adultos, pero no sé si sea cierto, tú dime, si es cierto o lo estoy inventando. Un poquito, pero bueno, todo niño que corre y tose hay que descartar asma, descartar que pueda tener asma realmente, y pues sí, como son muchos factores los que se producen, y hablando de curación, bueno, si dices que curarse es desaparecen los síntomas, ok, se cura, pero si hablamos de los factores genéticos, no, la persona que nace con esos genes alterados, pues va a nacer y morir con ellos, sabemos que ya, sí, ahora con la terapia génica, bueno, eso será punto y aparte, pero ahorita hablar de curación como tal, no, es un control, un buen control, y llevando un adecuado control se puede hacer una vida normal. ¿Y cuál sería este adecuado control, por ejemplo? Pues llevar al paciente o ir siempre a un chequeo, al pediatra, al neumólogo, al alergólogo, ¿verdad? Al especialista, para que determine si realmente es un asma, qué clase de asma, en qué clasificación está, qué severidad tiene de su enfermedad y qué medicamentos puede usar para controlarse, ¿no? ¿Cómo son estos síntomas para toda esta gente que a lo mejor lo está empezando a sentir y no sabe que tiene asma, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sienten exactamente? Tos. La primera manifestación es la tos. Después es la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho, sí, y eso es lo más, le silba el pecho cuando respira, entra el aire y precisamente con esas secreciones, hay tantas secreciones que para sacar el aire se produce un silbido, entonces se escuchan sibilancias, algunas mamás dicen es que mi niño trae un gato atorado ahí, un león atorado así con muchas secreciones, muchas flemas, entonces esas son las manifestaciones, tos, dificultad para respirar y silba el pecho, es lo más importante. ¿Hay etapas del asma, hay etapas asmáticas o siempre es igual? Crisis. Okay. Crisis, lo que se llaman crisis, ¿no? Hay diferentes clasificaciones, que cuando el asma está controlada, el paciente está normal, como cualquiera de nosotros. Cuando empieza con crisis o no está bien controlada, pues empieza con la tos,
la dificultad para respirar, las sibilancias y el dolor en el pecho muchas veces. Hemos visto, bueno, a mí me ha tocado ver de pronto algunas personas que traen como un cosito, ¿no? Que se ponen un inhalador. Un inhalador que se pone en la nariz y con eso ya, digamos que estos son como, existen métodos de alivio rápido y también algunos que sean como más de control para a largo plazo. Claro, ¿o cómo son estos? Sí, los medios de rescate, o los medicamentos de rescate, que son los inhaladores de rescate, los que ves, pero no se pone en la nariz, se pone inhalado en la boca para que entre al bronquio, ¿sí? Entonces tiene que entrar por toda la vía aérea, que son exactamente esos inhaladores que estamos viendo, y entonces esos dispositivos son los que inhala el paciente y ya, ese es el rescate rápido, ¿no? ¿Ese es un broncodilatador? Un broncodilatador, precisamente si el asma cierra el bronquio, hay que abrir el bronquio, ¿no? Pero el fenómeno inflamatorio, para la inflamación se necesita otro dispositivo parecido, pero que tiene no un broncodilatador, sino un desinflamatorio. ¿Sí? Porque la enfermedad es una inflamación crónica, entonces con este otro medicamento se desinflama la vía aérea también, y son indispensables los dos medicamentos, tienen que ir de la mano. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa, ¿algo tiene que ver las alergias con el asma? ¿Están relacionadas? Sí, claro, sí, claro. Un buen porcentaje de pacientes alérgicos van a desarrollar asma, porque la alergia es una forma de respuesta, o sea, un paciente que es alérgico es como tú y como yo, pero en lugar de responder una vez, de una cachetada, tú regresas una cachetada o lloras o lo que sea, pero un paciente alérgico responde 10 o 100 veces más a esta cuestión. Eso es un alérgico, o sea, es la respuesta pero exagerada, ¿no? Entonces, un paciente alérgico tiene problemas en nariz, garganta, bronquios, piel, hasta el estómago, hasta la piel, sí, en todo. Por ejemplo, si tenemos 3 hijos, la posibilidad, y ya le dio a uno de nuestros hijos, la posibilidad de que le dé a los otros 2 es altísima por las cuestiones genéticas. Por supuesto. Es muy probable. Sí, si mi mamá y mi papá son alérgicos, tengo el 80% o más de ser alérgico. Si mis hermanos son alérgicos, tengo 40-50%. Si tengo un familiar alérgico, tengo un 20% de posibilidades de ser alérgico. Y si no hay nadie en mi familia que sea alérgico, de todas formas, tengo la oportunidad de ser alérgico hasta en más de un 15%. O sea, no nos escapamos. Otro día nos tendrás que platicar de las alergias. Por supuesto, con mucho gusto. Sí, porque es un tema muy vasto. Bueno, también como el asma. ¿Algo particular que podamos hacer para prevenirla o para cuidarnos en estas épocas que ya se acercan de frío? Sí, como ya comentaste, hay asmas alérgicas, asmas no alérgicas. Ya comentamos que el frío es muy importante. Entonces sí, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire, pero bueno, hay algunas mamás que dejan a los niños sin bañar 3 meses y no somos osos tampoco, ¿verdad? Pero sí hay que o sea, de verdad llegan a veces ahí al hospital sin bañarse por siglos y eternidades. No se trata de eso. Se pueden bañar, pero bueno, sin cambios bruscos de temperatura. Sobre todo el cigarro, por favor. Dios mío, no sé si alguien fuma aquí, pero obvio el cigarro. Muchísimas gracias. Bueno, lo importante es saber que bueno, se puede vivir muy bien con esto si está bien controlado, ¿no? No hay que espantarnos tanto. No. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Nos acompañas ahora con Víctor? Claro, con mucho gusto. Vámonos para allá. Sí, gracias.